Hola amigos, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día martes, que voy a iniciar examinando un caso que es tan viejo ya, se ha arrastrado hace tanto tiempo en la justicia, en distintas cortes, en los medios de comunicación, aparece, desaparece, se duerme, despierta y se arrastra, que es el caso del presunto asesinato de Leonardo Frei Montalva, que algunos que ustedes no habían ni siquiera nacido. Esto ocurrió en los años 80, fue internado en un hospital y no salió vivo de ahí, y se dijo que había sido envenenado o que la intervención en la operación que le hicieron había sido mal hecha, voluntaria o involuntariamente, un montón de cosas. Y hubo una condena en un momento dado. Y recién, porque hubo una apelación, la Corte de Apelaciones declaró inocentes a los 6 inculpados, después de más de, 30 años, más de 30 años ya este asunto, los declaró inocentes, y la familia va a apelar a la Corte Suprema. O sea, esto va a seguir todavía. Es una persistencia digna de esas historias que uno lee, las vendetas sicilianas, en que familias que entraron en conflicto, ya no se acuerdan ni siquiera cómo ni por qué, están a lo largo de los siglos matándose unos a otros. La obstinación aquí que existe de parte de la familia, podrán algunos decir que es simplemente un afán de justicia y que la justicia no tiene límite, no tiene plazo. No sé, eso es un tema para discutirlo. Pero en cualquier caso, aquí la justicia dijo que no había tal asesinato, y para estos efectos los jueces de la Corte de Apelaciones le recordaron a la gente algo que muchos hemos olvidado por el paso del tiempo, y es que se hicieron, a raíz de la acusación de que había habido un envenenamiento, multitud de peritajes. No me acuerdo cuántos, pero incluso se recurrió a peritos internacionales, se recurrió, entiendo, a expertos del FBI, toda clase de expertos, y no había ninguna huella de que se hubiera usado ningún veneno. Después, o simultáneamente, se dijo que los médicos, o que el médico principal, un señor de apellido Madrid, me parece que participó, no, otro señor, había realizado mal la operación, o habría habido aquí algún dolo, un juego sucio, pero no. El médico que operó estaba acompañado de otros médicos, algunos de ellos eran amigos, familiares o amigos de los familiares de la familia Frei, y dicen que la operación se realizó perfectamente. Se estableció por otro montón de peritajes que la muerte se debió a un problema de septicemia derivado de la operación que le hicieron, que tenía una obstrucción intestinal, me parece, y se abrió la herida en el intestino, donde se sacó la obstrucción y se produjo una infección general. Eso se llama septicemia. Y con el paso del tiempo, de los 6 inculpados, 3 ya murieron. Uno se pregunta, ¿cuál es el final de esto? Bueno, para la familia Frei, evidentemente que el final consiste en que la Corte Suprema declare culpable a los que ellos inculparon, y así, supongo yo, sentirán que se hizo justicia, y están por lo tanto dispuestos a perseguir hasta la tumba a la mitad de los inculpados que se murieron. Está bien, uno entiende que situaciones en que uno tiene una sospecha muy fuerte de que se cometió una injusticia, que se cometió un crimen, uno no está pensando en cuánto tiempo ha pasado. Pero el punto que yo quiero hacer aquí es que la verdad es que hubo muchísima investigación sobre esa operación. Hubo, como les digo, peritajes uno tras otro. En todos estos años, imagínense, en distintas etapas de este proceso, todos los peritajes que se hicieron. Nada. Los acusadores mencionan de que algunas de las personas que andaban rondando alrededor de Frei eran agentes de la CNI, que efectivamente lo eran,
Pero no por eso significa que necesariamente estaban involucrados en el crimen en el presunto crimen de Eduardo Frei Montalva. Es de imaginar que Frei, que era una figura importante en la oposición en esos años, era vigilado, era seguido, eso es evidente, y que si se le internan en el hospital, esos agentes de la CNI estarán por ahí dando vueltas, averiguando cómo iba la cosa. No necesariamente porque eran agentes de la CNI significa que intervinieron en un crimen. En fin, se investigó todo, créanme, en el momento en que se inició este proceso hace ya tantos años, y luego cada vez que vuelve a resurgir este caso, que se convirtió en un tema político también. Esto no fue simplemente un tema judicial. Este fue un tema político desde el primer momento. Porque en el primer momento gobernaba Pinochet. Esto empezó en la época de Pinochet. El presidente Frei murió en el hospital en los años 80, digo. Entonces era un tema político. Era un vehículo político. Y siguió siéndolo. Ojo que yo no estoy diciendo, para que se entienda bien, que algo, si se convierte en un tema político o en un tema de cualquier clase, significa que por lo tanto la variante jurídica, judicial, legal, es falsa. No. Digo que sobre esa capa judicial, sobre esa querella, sobre esa demanda, cualquiera que hubiera sido su sustancia propia, se encaramó una tremenda máquina política. Y en distintos momentos, los interesados en renovar la acción, el partido que le podían sacar a la muerte de Eduardo Frei, que yo creo que se merecía un reposo más tranquilo que ese, volvía este tema a ser reflotado, reencendido, y ya ven ustedes, estamos en el año 2021, han pasado como 40 años desde la muerte, más o menos, poco más, por ahí, 40 años, y esto continúa, porque más allá de si las pruebas son así o asá, este es un tema político. Y para la familia Frei, evidentemente, también es un tema familiar, es un tema emocional. Pero realmente es bastante asombroso que esto todavía se sigue insistiendo en que hubo un asesinato. Y honestamente, si uno examina, en distintos momentos de este largo periodo en que este tema ha surgido y vuelve a surgir, lo he examinado. Porque en un momento dado ha ocupado mucho más espacio en los medios de comunicación que los que ocupa ahora. Muchísimo más. Y ahí aparecían los alegatos de una parte y de otra, las pruebas técnicas, los exámenes que se estaban haciendo. Y honestamente, en verdad, si uno se olvida de quién es el muerto y se olvida que murió en la época de Pinochet y se olvida de todas esas cosas y ve el asunto fríamente como un tema forense, no sé. Bueno. La tesis del envenenamiento continúa. No se encontró nunca ni una sola traza de veneno. Se trató de asociar esto a la muerte de Berrío, que fue un agente que trabajó, era un químico que trabajó para la CNI efectivamente, y estuvo involucrado en asuntos bastante torpes. Y Berrío en un momento dado lo asesinaron, probablemente agentes del régimen de Pinochet en Uruguay. Pero eso no significa necesariamente que lo asesinaron porque Berrío entonces fue el que proveyó el veneno o algo así. Esas asociaciones tenían un fuerte contenido político en su momento y podían sonar plausibles, pero se vuelvo a repetir, si se analiza la cuestión desde el punto de vista estrictamente forense, o sea, ¿se cometió o no se cometió un crimen? La cuestión simplemente no funciona. Pero esto ya sobrepasó ese nivel y se convirtió en un tema político. Yo no sé hasta qué punto hoy, dado todo lo que ocurrió hasta ahora, es un tema político que tenga el peso que tuvo en su momento. Yo creo que no. Yo creo que simplemente esto continúa como una inercia salvaje. Los que empezaron una cosa como esta no paran hasta llegar al final. Y en este caso el final se llama Corte Suprema. Vamos a ver qué ocurre ahí. Vamos a ver qué resuelven los jueces. Puede que en ese nivel vuelva todavía todo a darse vuelta de nuevo. Por razones políticas, por miedos, por conveniencia. Vaya a saber uno cómo. Pero así es. Es impresionante lo pegajoso que son los temas políticos, judiciales, en un país tan preñado de odios como este. Un país tan dividido como este, que no ha resuelto ese asunto. Y no lo va a resolver con los llamados a unidad que hacen a cada momento los políticos, ya vamos a ir a eso, y que suenan a huecos, suenan a monedas falsas, porque no tienen ninguna sustancia
objetiva, en el fundamento de la realidad nacional. Y antes de continuar con los distintos temas que tengo acá, me permito recordarles, amigos, que usted ya podría entrar a espacioajedrez.com a ver lo de los cursos que se están preparando. A fines de este mes, o sea, en unos días más, se abren ya las inscripciones para un montón de cursos distintos, para niños de distintas edades, para adultos. Va a haber una academia los miércoles para jóvenes de niños de 6 a 14 años. Va a haber un club de ajedrez, en fin, un montón de cosas que se van agregando todos los días, así que no. Yo creo que lo más simple es que usted entre a espacioajedrez.com y vea lo que hay ahí concretamente, porque yo puedo estar diciendo cosas y ya puedo estarme quedando corto. Fuera de eso, naturalmente, usted tiene la oportunidad ahí en Espacio Ajedrez de adquirir la caja con el tablero, con las piezas, con el manual, con las licencias para entrar a Espacio Ajedrez, todo, y el reloj digital para jugar contra el tiempo. Y bueno, no le voy a repetir todo lo que le he dicho acerca de lo beneficioso que es el ajedrez, especialmente para los niños. Usted ya lo sabe. Y para invertir en Estados Unidos no necesita moverse ni siquiera de su casa. Entre a inviertanusa.cl y deje que ellos lo lleven de la mano y que a la pasadita le ofrezcan un enorme portafolio con opciones de inversión en bienes inmobiliarios y en bienes franquicias. Una cosa especial. Tienen como 3.500 franquicias para que usted vea en cuál de ellas o en cuáles quiere entrar. Le consiguen cuenta corriente en banco norteamericano, le consiguen, si usted quiere, le tramitan una viceresidencia en su calidad de inversionista, como inversionista. Un montón de beneficios que no se los voy a detallar todos, estaría mucho rato. Invierta en USA.cl, amigo mío. No tiene que moverse de Chile para invertir en Estados Unidos. Y si usted tiene una empresa y va a seguir trabajando en nuestro país y está con ganas de salir adelante, como yo creo que la mayoría de los chilenos, y sobre todo los chilenos de verdad, quieren, no salir arrancando como algunos, que no me gusta para nada, ¿qué quieren que les diga? No me gusta para nada la gente que escapa al tiro. Vamos, llévanos la plata por otro lado, vámonos a otro lado, O sea, el país para ellos es simplemente una especie de resort. Si las cosas no andan bien, arranquemos. No. Hay gente, la mayoría de nosotros nos vamos a quedar, vamos a salir adelante. Y para las empresas que están en esa postura, les recomiendo que se contacten con Controller para que les optimice su sector de gestión de la empresa, donde suelen haber problemas, algunos de los cuales son invisibles, pero generan déficit en el funcionamiento. Controller fue creada como empresa para hacer este escáner a otras empresas en su sistema de gestión y entregarles soluciones. Ellos tienen planes para hacer este examen para empresas de todos los tamaños, pequeñas, medianas y grandes. Recuerden que esta empresa la fundaron contadores auditores con más de 20 años de experiencia en grandes empresas internacionales viendo este tipo de asuntos. Póngase en contacto, ahí están los mails, las direcciones de distinto tipo para contactarse, no le va a costar un peso hacerlo ahora y dejar a su empresa realmente a punto para este año y los que vengan. Hay una cosa que supuestamente es puntual, pero yo no tengo muy claro que sea tan puntual, y me refiero a una versión que llegó de China de que las cerezas que estamos enviando a ese país estarían contaminadas con el famoso virus COVID. No ha habido ninguna declaración oficial del gobierno chino, pero no es necesario. Todo lo que suceda en China lo controla el gobierno chino. A veces lo hacen directamente, a veces utilizan medios de prensa que son controlados por ellos, a veces utilizan cualquier medio, todos los medios los controlan. Y uno no sabe ya con China qué es lo que hay detrás de una cosa como esta, porque ya hemos visto la manera como usan todas las herramientas, de luego las económicas, para presionar o para vengarse, para tomar revancha de alguna situación que no les gusta. Un ejemplo muy claro de esto, por ejemplo, es la relación con Australia. Australia les hizo en algún momento, el primer ministro Morrison dijo sería bueno que se investigara el asunto del COVID, que se investigara en China de dónde vino esta cosa. Se molestaron los chinos y vinieron con una serie de castigos económicos. Le subieron, qué sé yo, al 700% los impuestos al vino, que es un producto de exportación de los australianos, y otras medidas. No le van a comprar más carbón, con lo cual se perjudicaron los propios chinos, que han tenido que entrar en apagones en muchas ciudades chinas.
no le quieren comprar un montón de cosas, han amenazado con toda clase de revancha. Y nos están mandando una señal con esto de la cereza, porque resulta que no es solo el mercado chino el que resulta herido si los chinos dicen que hay COVID en la cereza. Los demás países toman nota del asunto. Entonces las autoridades chilenas están como locos tratando de que los chinos aclaren de una vez por toda la situación, porque esto pone en peligro no solo a los exportadores de cereza, el día de mañana también pueden hacer lo mismo con otros productos de exportación. ¿Por qué están haciendo esto los chinos? ¿Hay realmente COVID? O sea, ¿estornudaron la cereza? ¿Qué es esto? Los productores, los exportadores chilenos de frutas hace rato que están usando todo tipo de resguardos para que no se contamine nada con ninguna cosa. Yo no descarto absolutamente que pudiera haber una cereza contaminada, pero tampoco descarto la probabilidad que esto sea una señal que está enviando el gobierno chino por algo que hizo o que tiene que hacer el gobierno chileno. Los chinos no tienen ningún escrúpulo en estas materias. Funcionan amatonadamente, lo han mostrado abiertamente con Australia, lo han mostrado con Vietnam, lo han mostrado con Taiwán, lo han mostrado con Hong Kong, lo han mostrado con la India, lo han mostrado con Rusia, nada menos, lo han mostrado por doquier. No tienen ningún escrúpulo. Ellos se sienten fuertes, se sienten que son tanto una especie de hormiguero humano gigantesco, que tienen poder económico, militar, y presionan por todos lados siguiendo la doctrina del lobo guerrero, del warrior wolf. Eso es una cosa que inventó el propio Xi Jinping. Entonces, con todo respeto, me gustaría que se aclarara bien esto de la cereza, porque perfectamente podría ser una presión de los chinos. Perfectamente. Será porque aquí hubo dudas con la compra de algunas empresas chinas, pero ya creo que se realizó. De gran parte, por no decir casi todo, el sistema eléctrico chileno. O sea, estamos en manos de los chinos ahora en esa materia. Hubo algunos refunfuños en una comisión, pero no pasó de eso. Hay temor, hay intereses, ¿cómo llamarlo? A ver, no voy a decir cómplices. Hay intereses compartidos. Ojo con los chinos. Ojo con ese país. Volviendo a la política nacional, yo ayer mencioné, o anteayer, creo que ayer estuve hablando un poco de desborde, sí, fue ayer, y dije que uno no sabe qué es lo que ofrece, qué es lo que es, qué significa políticamente desborde, y esto vale para todo, para prácticamente todos los demás candidatos, salvo el señor Jadue, si sigue siendo candidato, que ya sabemos que es comunista. Ahí está clarísimo lo que él piensa. Bueno, resulta que otra cosa que he conversado acá muchas veces con ustedes es el tema de este llamado a la unidad que se hace permanentemente. Lo hace el gobierno, lo hacen los partidos, lo hacen los individuos. Bueno, ahora lo hicieron en Renovación Nacional. Especialmente el señor Desbordes, que se siente ya ungido como candidato de RN, entonces quiere unidad, por supuesto, alrededor de él. Y otra cosa podría ser. Unidad alrededor de Desbordes. Ahora, a mí me parece, tal vez soy muy anticuado, que cuando uno entra a un partido político, renuncia a esto que muchos en ese partido y en otros también de repente, no en todos, pero en varios partidos, no en el Partido Comunista, en el Partido Comunista no existe eso, piden libertad de acción. ¿Pero cómo? Si ustedes quieren libertad de acción, usted no milita en un partido, pues. Si usted milita, por eso que se usa el término militar. Usted se convierte en militar, en militante. Es decir, usted entra al partido porque está de acuerdo con su agenda, si la tiene, y su dirección elegida por los propios miembros del partido. Y luego, las resoluciones de esa dirección que se han tomado luego de discusiones internas, etcétera, se tienen que obedecer y cumplir, porque si no, ¿para qué usted es miembro de un partido? Salvo que crea que los partidos sirven para que cuando llega el día de hacer listas para candidatos de alguna cosa, usted tenga una oportunidad de aparecer en ellas. A mí me parece que deben haber bastante gente en Renovación Nacional que ve la Renovación Nacional como un trampolín para candidaturas personales, a lo mejor para apitutos de otra clase, una plataforma para despegue personal, un piso más elevado por sobre el común de los ciudadanos para mirar oportunidades personales de crecimiento político, económico o lo que sea. Entonces, cuando llega el momento de que hay que votar por tal o cual persona y que no les gusta, piden libertad de acción. O sea, quieren libertad para todo menos
cuando llega el día de que los nombren a ellos candidatos de alguna cosa. Entonces ahí llaman a la unidad. Creo que el propio Desbordes en algún momento habló de libertad de acción, dicho sea de paso. Si aquí todos han cometido ese pecado. Por eso que he dicho otras veces y repito ahora que Renovación Nacional nunca fue un partido, es una montonera. Una montonera, un grupo de gente, todos son almirantes, todos quieren ser jefe, no hay un sentido de la obediencia a la disciplina partidaria, es una montonera. Y en este caso hay un montón de gente que está pidiendo libertad de acción, concretamente, porque quieren que el abandonado de Renovación Nacional no sea Desbordes, sino que sea el señor Sichel, porque dicen que está más en sintonía con los tiempos porque es, entre otras cosas, independiente. ¿Qué significa eso, sobre todo hoy en día, estimados amigos? ¿Qué es ser independiente? Que no tiene ninguna idea que se acerque a la de los partidos, sino que tiene una idea absolutamente original. O sea, no es un político, sino que es un extraterrestre. Un político es por definición una persona que participa de alguna determinada concepción del mundo, filosófica, política, económica, etc. Si usted tiene una concepción que no se parece a la de nadie más, usted es un excéntrico. Usted es un ciudadano que tiene sus propias ideas. No es un político. El político, por definición, funciona dentro de un determinado marco y a partir de ahí, de esa plataforma ideológica, valórica, etc., lleva a cabo su acción. Porque su acción es precisamente promover ese específico conjunto de ideas a las cuales se ha asociado al hacerse miembro de un partido. Entonces, no puede haber un político que al mismo tiempo sea independiente, es una contradicción en los términos. Independiente podría ser un ciudadano común y corriente, aunque solo en el sentido limitado de que no ha firmado las actas de ningún partido o no sigue disciplinadamente las órdenes de nadie. Aunque también podría decirse hasta qué punto un ciudadano hoy en día, con todo lo que ha pasado, es realmente independiente. Condición que solo es concebible en tiempos no conflictivos, donde más bien además ahí la independencia es una forma elegante de decir indiferencia. Un ciudadano que no se interesa en la política, que a veces que no va a las votaciones, que no estudia la prensa, que no sigue el acontecer político, se dice que es independiente, porque puede hacer cualquier cosa, pero en realidad es indiferente. Y en tiempos como hoy, en que le guste a uno o no, la situación histórica del país nos lleva a tomar decisiones, incluso decisiones contrapuestas, es imposible ser independiente. Es sencillamente imposible, salvo que usted, digamos, tenga un severo problema, digamos, mental o psicológico, que sea usted un autista político total. Pero eso, en todo caso, si llega a existir esa figura, debe ser muy escasa, muy poco frecuente. Hoy en día no existe gente independiente en los grandes números. Así que no existen los independientes. El señor Sichel no es independiente. El señor Sichel tiene determinada historia política, tiene determinados pensamientos. ¿En qué sentido es independiente de quién? ¿De quién se independizó? Y si el día de mañana sea una voltereta o cualquier grupo lo transforma en su abanderado, deja de ser independiente automáticamente. De hecho, ya dejó de ser independiente del solo momento en que está ahí vitrineando la posibilidad de ser candidato de alguien, de algún grupo, de algún partido, quizás de la propia Renovación Nacional. Así que eso de los independientes es una soberana estupidez que no tiene ningún contenido. Perdónenme. Pero es una más de los términos, de la infinidad de términos que se ocupan hoy en día y que no tienen ningún sentido, como eso que analizábamos ayer de no hacer cosas entre cuatro paredes, cuando es precisamente en esos recintos, cualquiera que sea el número de paredes, donde se lleva a cabo el 99% de la política. Lo demás es farsa, es show, es circo. Así es que, y para qué repito lo que he dicho muchas veces, que si acaso no hay unidad en el país, y si acaso no hay tampoco ni siquiera unidad dentro de un partido, o sea, donde se supone que ya es un territorio más o menos acotado, ideológicamente hablando. Si ni siquiera dentro de esos territorios acotados no hay unidad, y por eso se llama la unidad, significa entonces que ya no es un territorio acotado, que explotó, que las fuerzas centrífugas se apoderaron de él.
Y eso no es muy distinto a lo que sucede con prácticamente todos los partidos políticos y por las mismas razones de fondo que hemos aquí examinado mil veces, a saber, la caída de los anclajes ideológicos que son los que les dan algún peso, alguna gravitación a un partido, un movimiento o un grupo. El tener un conjunto de ideas que la mayoría o todos siguen, eso le da una dirección, un sentido, una organización interna por necesidad. Cuando eso se derrumba, la desintegración de un movimiento de cualquier clase se puede producir por dos cosas. Uno, porque emergen ideas distintas a la versión oficial. Eso fue lo que le sucedió a la cristiandad en los siglos IV, V, VI, cuando aparecieron distintas concepciones sobre la naturaleza de Jesucristo, de la Santísima Trinidad y un montón de cosas más. Eran opiniones distintas o visiones distintas que no podían, por lo tanto, lograr una unidad. Y la otra situación es la contraria, cuando no hay ninguna doctrina. No es el caso que hayan dos o más doctrinas disputando, sino que no hay ninguna. Y como no hay ninguna, la política dentro de ese supuesto territorio, dentro de esa supuesta agrupación, se convierte en una especie de movimiento libre de moléculas o átomos rebotando para todos lados, sin otra guía, digamos, sin otro horizonte que la conveniencia personal de esos átomos o esas moléculas que rebotan dentro de ese territorio. No hay unidad, y por eso que se llama tanto la unidad. Y no hay unidad porque no hay ideas comunes. Y no hay ideas comunes por razones que ya hemos visto en otros programas. Permítanme ahora continuar, estimados amigos, con otro bloque. Ahora les voy a mostrar, porque no lo hago todas las veces, el lingote que usted puede comprar en compreoro.cl para hacerse con estas pequeñas entidades. Miren qué chiquititas son. Si no alcanza a leerse la letra, pero aquí hay todo un estampado, letras que hablan del 99,9% del oro, porque aquí hay un 99,9% de oro puro, o sea, 24 quilates, y este pequeño objeto que tengo entre mis dedos vale cerca de un palo. Así que si usted quiere asegurarse, por lo menos una parte de su fondo, asegurarse que los tiene en un valor que nunca cambie, que lo puede hacer valer en cualquier parte del mundo, ese valor es el oro, y siempre lo ha sido. Y usted puede comprarlo en compreoro.cl, comprar una, dos, tres, las pepitas que quiera, que pueda, y tener una reserva para cualquier contingencia, porque el oro, repito, vale en todas partes del mundo. Cada uno de estos lingotitos viene con su propio certificado de el peso, ¿cómo se llama? Los quilates que tienen, los 24 quilates, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que ya saben, amigos, una manera de invertir lo que uno tenga es, por supuesto, la diversidad, en ese caso, la diversidad que invertir aquí. Y otra forma también es tener una reserva sólida en un objeto precioso como el oro, que no se va a desintegrar porque se cayó un servidor y le puede servir en cualquier parte del mundo. Y lo que va a dejar de servirle muy pronto, si usted no toma medidas, es el millaje acumulado en sus vuelos. Las compañías lo eliminan en cualquier momento y usted no tiene idea. Así que no haga como esos jugadores que van a la ruleta, que están ganando y quieren seguir ganando, y la codicia rompe el saco y realmente pierden todo. Bueno, usted no haga lo mismo de seguir ganando, seguir acumulando kilómetros, realmente los va a perder todo. Si ya tiene suficientes kilómetros y no va a viajar, le sugiero que entre a kmmillas.cl y venda su millaje. Y si lo que usted quiere es vender su propiedad, sea esta una casa, un departamento, un terreno, un establo, un fondo, un bien inmobiliario, le sugiero que recurra a Ángel Hey, cuya dirección es puntos de encuentro están viendo a mi izquierda, porque es el corredor más eficiente de Chile. Punto. Él vende donde otros no venden, él administra bien arriendo. Si usted quiere pasarle esa diligencia a Hey, él lo puede hacer, administrar por usted. Si tiene 10, 15 arriendo de una lata, ¿no es cierto? Páseselo a Hey. Le encuentra buenos arrendatarios. Si usted quiere arrendarle a una persona que le dé confianza, se la encuentra a Hey. Él investiga a las personas de alguna manera o de otra, sabe quiénes son los rifleros y quiénes no. Todo con Hey, estimados amigos. Todos los temas inmobiliarios.
Otro tema más o menos puntual, pero que no deja de tener importancia y que tiene que ver con los chinos, es que la gente de un hospital en el sur de Chile rechazó el vacunarse con la vacuna que viene de China que se llama Sinovac. No tienen confianza, dicen ellos. Por lo menos lo dice un dirigente, que fue el que llevó la voz cantante, y considerando que esta vacuna ha sido testeada no solo en China, sino que en otras partes también, incluyendo Chile, cuesta creer que funcionarios de salud, que son los que más cercanos debieran estar a un criterio científico acerca de lo que es correcto o no, y no simplemente hacer declaraciones. Extraño es, a uno le gustaría saber cuál es la motivación de este caballero que dice representar a los funcionarios del hospital. ¿Cuál es la motivación para decir una cosa como esta? Haciendo un daño tremendo, porque la gente anda saltona con esto de la vacuna. Sin ninguna razón. Sin ninguna razón. Lo peor que le puede pasar a una persona con esta vacuna es que no le surte efecto, como si hubiera tomado un vaso de agua, o que le venga una alergia un rato, cosas como esa. Y el porcentaje de gente que le puede pasar eso, la otra vez lo estuve calculando porque hubo una cifra de que se habían aplicado tantos millones de tal vacuna y habían tales personas que tenían alergia. Creo que era el 0,01%. O sea, esto es absurdo. O sea, si usted va a darle seriedad a porcentajes como eso de riesgo, además no un riesgo de muerte, sino que un riesgo de que no le sirvió para nada o que le picó un poco la mano un rato, entonces mejor no salga de su casa, porque es mucho más riesgoso tomar un micro, tomar un avión, quizás, no sé, andar en su auto, correr todos los días un riesgo, usted es mucho mayor que eso. Me parece irresponsable. Yo no soy, como ustedes se han dado cuenta, muy amigo y partidario de los productos chinos, pero pero hay que ser realista. Esta es una vacuna que la están usando en la propia China. No me imagino que se estén disparando en los pies. Se ha comprado en otros países, se está usando en Brasil y en otros países, en Turquía. Entonces, hacen mucho daño. ¿Sí? Si gente en un hospital o cualquier persona no se quiere vacunar por el motivo que le parezca, que no lo haga. Pero no empieza a vocifrar en los medios como para arrastrar a otros a hacer lo mismo. Eso no me parece bien. Yo creo que a todos nos parece pésimo. Hace mucho daño. Y mucho daño hace también, estimados amigos, el que la Comisión de Derechos Humanos haya aprobado la idea de legislar acerca de un indulto por razones humanitarias a los detenidos, inculpados, procesados por delitos cometidos durante el llamado, abro comillas, estallido social. Y aquí yo hago un punto. Yo siempre he dicho que el estallido social fue básicamente una insurrección. Pero aunque fuera un estallido social tal como lo pinta la izquierda, aún así eso no justifica los delitos. Porque aquí no estamos hablando de una persona que le gritó mucho en la cara a un carabinero, estamos hablando de gente que quemó, gente que saqueó, gente que atacó. Esos son delitos. No tiene nada que ver con una protesta social. Son delitos. Esas personas fueron procesadas por cometer delitos. ¿Por qué entonces valdrían para ello razones humanitarias? ¿Cuáles razones humanitarias? Si acaso es suficiente razón humanitaria el estar en un recinto penal, si son válidas para estas personas esa razón, entonces debiéramos liberar a todos los presos de Chile, a todos los delincuentes por razones humanitarias. Lo encuentro impresionante. ¿Quiénes son los genios que votaron por esto? Porque la votación fue 3-2. Los genios son Adriana Muñoz, la machucamba, Yanna Proboste, doctora en abdominales, y Juan Ignacio Latorre, puras lumbreras. El daño que hacen estas personas, dando una señal de que aquí basta, después de que usted robó, mató, quemó, vandalizó y saqueó. Decir, no, que yo estoy aquí protestando. Así que, ¿cómo me van a detener? ¿Cómo me van a procesar? Yo estoy protestando. Estoy haciendo uso de mis derechos civiles, políticos. Es increíble el daño que hacen. Cómo ayudan a debilitar el orden social. Estas personas. Yo lo encuentro realmente siniestro. ¿Para qué quieren que les diga? Lo encuentro siniestro. Encuentro que hemos llegado en el Congreso, en La Moneda, en los medios de comunicación y en tantas partes,
a tales niveles de imbecilidad, de irresponsabilidad, de malevolencia, de mala leche, y a veces todas esas cosas combinadas, y a veces separadas, que casi es un milagro que el país siga funcionando. Porque toda esta gente, unos en una comisión, otros en el Congreso, otros en una radio, otros en la televisión, se esmeran por echar abajo este país. Todas sus rabias, todos sus resentimientos, todas sus mediocridades, todas sus mezquindades, toda su poca inteligencia, han encontrado condiciones ideales para evacuarse como un borbotón de caca. Eso es lo que es. Perdónenme, pero no veo de otra forma para describirlo. O sea, usted saquea y no puede estar procesado ni mucho menos preso por razones humanitarias. ¿Qué razones humanitarias? Nunca las explicaron estas personas. O han mencionado los mecanismos normales de un procesamiento de un delincuente, que lo interrogan, que lo detienen, que esto, que la prisión preventiva. Bueno, pues eso es lo normal, pues. En eso consiste la sanción, en eso consisten los procesos legales para un imputado de un crimen, de un delito. ¿Qué es lo que espera Adriana Muñoz y los demás genios que se haga con estas personas, que se los libere? Por razones humanitarias. ¿Y qué pasa con las razones humanitarias de los que perdieron sus negocios destruidos por los vándalos? ¿Qué pasa con las razones humanitarias de los carabineros que los quemaron vivos con Molotov? ¿Qué pasa con las razones humanitarias de los negocios que se fueron quemados? ¿Qué pasa con las razones humanitarias de los que se quedaron sin pega porque las empresas quebraron o no pudieron seguir sosteniendo el mismo ritmo de trabajo de antes? Esas no son razones humanitarias, parece. No, esas son las razones de los fascistas pobres. Esas no valen. Y, estimados amigos, no olviden Lavoclub, detergente para la ropa, detergente para la loza, excelente calidad, se lo llevan a la casa, gran eficiencia, lo he experimentado, lo experimento todos los días cuando lavo vajilla y cuando me pongo ropa recién lavada. Estupendos productos llevados a la casa, hipoalergénico, biodegradable, todas las ventajas. Lavoclub. Y para la transferencia de un vehículo, Autopass. Autopass. No haga usted trámites interminables en 20.000 ventanillas y colas que no avanzan por esto de la pandemia, que la distancia social, que la mascarilla, que puede entrar uno, que pueden salir dos. No. Pásele esto a autopass.cl, que lo va a llamar solo el momento en que usted tiene que firmar en la notaría, y aún ahí se va a demorar solo unos minutos porque la notaría está asociada a la labor de Autopass. Son los notarios Press, la misma empresa, así es que por todos lados pura ventaja. Y para aprender inglés, amigos, ya saben, Entrena Inglés, cursos potentes online donde realmente y por primera vez usted va a estar siguiendo un curso de verdad que le va a enseñar inglés de verdad. Y digo de verdad una y otra vez porque yo he conocido, no por personalmente, sino que por amigos o familiares que han ido a academia y han salido, digamos, aprobados con muy buena nota y no saben nada. Entrena Inglés online. Entrenainglés.cl es el sitio y las clases son online. Y para líos legales, amigos míos, que no sean ni penales ni laborales, Salinas y Ojeda. Salinas y Ojeda. Abogados especializados en temas como divorcios, herencias, contratos, toda la montonera de situaciones que son la inmensa mayoría de casos que llegan a los tribunales. Son expertos y por lo tanto tienen buenos resultados. No se confíen en el abogado que le recetó, por así decirlo, un amigo, porque puede ser una calamidad. Salinasyojeda.cl es el sitio para contactarse con ellos. Y el libro de hoy día, sé que se los mostré, pero hace mucho tiempo, quizás cuando estaba recién el primer año haciendo este programa, como pasa el tiempo, ¿no? Y se los mostré por algún motivo que no me acuerdo en absoluto, se los voy a mostrar de nuevo, porque viene a cuento leer este tipo de libros, este tipo de contenido en tiempos como los que vivimos en Chile y en el mundo. Es un libro que usted no va a encontrar en Amazon, salvo que quiera pagar una fortuna, porque los libros se convirtieron ahí,
esos libros que ya no se editan en objetos de culto y son carísimos. Pero usted, y ya lo verifiqué, lo puede conseguir en esta librería de segunda mano que se llama AB Books. Lo voy a anotar aquí por si no es claro lo que estoy diciendo. Esta es AB Books. Y es este libro, Paris in the Terror, de Stanley Loomis. Se centra en el periodo que va entre junio de 1793 y julio de 1794, un poquito más de un año, cuando empezó a controlar la Revolución Francesa en su fase del terror, el señor Robespierre y su círculo de secuaces, llamémoslo así. Y empezó la guillotina a funcionar las 24 horas del día y se cometieron miles de crímenes, de decapitaciones, por todas clases de razones, porque la revolución había entrado en la fase más febril. Todas las revoluciones tienen una fase febril, donde ya las pasiones, los odios, las vendetas y la estupidez y el sectarismo de los que están arriba no tienen límites y andan viendo enemigos por todas partes, así que se desató el terror. Y mucha gente que no tenía nada que ver ni con sabotaje, ni con la nobleza, ni con nada, perdieron la cabeza. Uno porque alguien lo denunció que lo había visto una vez entrando en la casa del duque de Anjou. Al de más allá porque era peluquero de un noble. Este otro simplemente porque sí, porque lo denunció alguien, una señora, por un tema de resentimientos personales, así de que la dejó botada o algo, entonces lo acusó de contrarrevolucionario. Montones de personas fueron asesinadas de esa manera. Otros fueron, qué sé yo, los métodos de matanza fueron bastante originales y muy creativos en la Revolución Francesa. La guillotina era casi un método piadoso, porque parece que la muerte es instantánea. A otros los metían en un barco, en una especie de barco que en la bodega, y lo hundían en el barco y los ahogaban y después los sacaban. A otros los ponían delante de cañones cargados con metralla y los cañoneaban, en el fondo como que los ametrallaban. Y ese periodo está centrado en la personalidad, en el estudio que hace Loomis, un maravilloso estilista que lamentablemente ya falleció hace tiempo, en París, precisamente el año, si no me equivoco, el año 71 murió Stanley Loomis, cuando estaba por cumplir 40 años. Un gran historiador, escritor, de un gran estilo. Él se centra en la personalidad de Robespierre, un personaje detestable, el fanático químicamente puro, arrogante, pedante. Se centra en él y se centra en Charlotte Corday, que fue la mujer que mató a otro de estos monstruos de ese periodo, que era, ¿cómo se llama? Marat. Lo acuchilló en la bañera. El tipo se pasaba todo el día dentro de una bañera con agua, que tenía un problema en la piel. Ahí llegó Charlotte Corday contando que venía a hacer una denuncia, porque recibían denuncias. Estos regímenes en estas etapas viven haciendo denuncias y se alimentan de las denuncias. Entonces dijo que iba a hacer una denuncia y lo que hizo fue enterrarle un cuchillo y lo mató. Pero alrededor de estas dos figuras y de otras que aparecen también, lo que se nos pinta es el cuadro delirante de ese periodo de la Revolución Francesa, que afortunadamente terminó con la muerte del propio Robespierre en la guillotina, y después vino entonces la reacción, el directorado, vino lo que se llama, me parece, no sé si se usa esta expresión todavía en ciencias políticas, el termidor, que es cuando una revolución es finalmente liquidada forzosamente por los excesos cometidos. Y debemos haber, entre paréntesis, un termidor en Chile. Es un tema que más de alguna vez lo he analizado con distintas personas. ¿Qué clase de termidor podría haber, si es que va a haber? Porque no es necesario que ocurra. En Rusia no hubo un termidor y los rusos se tuvieron que mamar como 80 años de comunismo. En Cuba no ha habido un termidor y ahí están con la familia Fidel hasta el tuétano, los cubanos. En Venezuela tampoco ha habido termidor y ahí están con el señor Maduro. No es obligatorio los termidor. Este libro es lo mejor en términos de estilo que he leído. Loomis escribía como los dioses. Las descripciones, la penetración psicológica que tiene para meterse en la mente de Robespierre es asombrosa. Ustedes dirán, ¿cómo se comprueba que era así Robespierre? Bueno, uno nunca puede comprobar las cosas de esa manera, porque Robespierre está muerto hace tanto tiempo, ¿no? Murió justamente en 1794, no se le puede preguntar nada. Pero la mirada de Loomis es muy verosímil y además no es la única.
que más o menos apunta en esa dirección. Esto lo encuentran entonces en AveBook. Yo verifiqué, habían varios ejemplares, tan como a $5, más el envío le puede salir por $20, digamos que por 15 lucas o menos, usted va a tener un libro realmente extraordinario. Está en inglés, ciertamente. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Será hasta mañana miércoles.